Buenos días y bienvenidos a este nuevo webinar de la UPF Barcelona School of Management, en los que de forma semanal tenemos como objetivo reflexionar colaborativamente con todos vosotros sobre los principales retos del management y conectaros desde casa con nuestros expertos. Desde el inicio del confinamiento hemos explorado temas tan relevantes en estos momentos como el optimismo, el liderazgo, el engagement, la resiliencia o la habilidad de la negociación, entre muchos otros. También hemos explorado el futuro de distintos sectores como el comercio internacional, el supply chain o el emprendimiento. Hoy queremos conocer cómo se ha gestionado la actual crisis sanitaria en Cataluña desde el punto de vista de la innovación, con Rosa Romà, directora del área de Ciudadanía, Innovación y Usuario del Servei Català de la Salud. También contamos en esta sesión con Beth Matosas, directora de Innovación de Roca Salvatella y profesora del posgrado en Innovación y Design Thinking de la UPF Barcelona School of Management. Tras la presentación inicial de Rosa, se abrirá una conversación entre las dos sobre el papel de la innovación centrada en el usuario para aportar soluciones con impacto real. Antes de pasarle la palabra a Rosa, solo deciros que tenéis dos herramientas a vuestra disposición durante esta sesión. Por un lado, podéis utilizar el chat para presentaros y conocer quién está siguiendo el webinar. Recordad activar la opción enviar a panelistas y participantes para que sea visible para todos. Por otro lado, podéis ir lanzando vuestras preguntas a través del apartado Questions and Answers de la plataforma para que después de su presentación las ponentes puedan ir respondiendo a todas vuestras dudas y consultas. Muchas gracias y adelante, Rosa. Bien, hola a todos y muchas gracias por la invitación. Es un placer poder compartir con vosotros este momento y explicaros cómo desde el Servei Català de la Salud, desde Cataluña, hemos hecho frente al COVID con una perspectiva orientada a la innovación y desde la visión de usuario. Os voy a compartir ahora una presentación para hacer una breve introducción para todos y situar el marco desde el cual nos gustaría entrar un poco más en profundidad y debatir con vosotros. A ver, un momento, por favor. Bien, pues como os decía, el sistema público de salud en Cataluña es un sistema público de acceso universal, innovador, avanzado, pero que está compuesto de multitud de organizaciones. En realidad no es un sistema en el cual todos los profesionales de la salud formen parte de una misma organización, sino que es un sistema basado en la suma de multitud de proveedores, hospitales, centros sanitarios, centros de salud mental, sociosanitarios, etcétera, que cada uno de ellos con objetivos concretos tiene un equipo determinado de profesionales y hace el abordaje de la salud desde una perspectiva orientada a resultados, pero con cierta autonomía de gestión para adaptarse realmente a sus necesidades organizativas, para dar respuesta a ese colectivo de población. En ese contexto, el Sistema Català de la Salud, el Servei Català de la Salud, es, digamos, como si fuera el headquarters de todo el sistema sanitario. Es decir, desde la organización en la que yo me encuentro, el Servei Català de la Salud, no atendemos pacientes, pero en vez de eso estamos trabajando en el diseño de cómo vamos a responder a las necesidades de los usuarios, de la ciudadanía de Cataluña, a través de nuestros proveedores y por tanto trabajamos conjuntamente y colaborativamente con ellos para dar respuesta de la forma más eficiente posible y sobre todo más eficaz posible. ¿De acuerdo? En este contexto, la innovación es muy transversal en el conjunto del sistema sanitario. Por supuesto, la innovación que se identifica desde los centros sanitarios, desde los profesionales que atienden a los pacientes, es muy importante. Estamos hablando de un entorno de conocimiento donde el perfil de profesional está muy orientado a la investigación y a la innovación desde siempre y, por tanto, trabajamos muy orientados a procesos de mejora permanente desde una visión muy enfocada al profesional. Eso, en cualquier caso, es necesario a menudo elevarlo para hacer que realmente aquellas innovaciones o aquellos procesos que identificamos que son de valor para el usuario y que aportan mejores resultados de salud puedan ser compartidas con el resto de organizaciones y puedan estar extendidas en todo el conjunto del territorio, con el objetivo, evidentemente, de tener un sistema de salud equitativo y lo más igualitario posible, ¿no? Entendiendo las diferencias que puede ocasionar el que un ciudadano sea atendido por una organización u otra o un profesional u otra. En realidad los objetivos y los resultados de salud deberían ser los mismos.
y por tanto trabajamos desde multitud de perspectivas, desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo, para transversalizar lo máximo posible aquellos learnings que podemos identificar en los distintos territorios o aquellas necesidades que desde el propio Servei Català de la Salud identificamos que son necesarias. Por ejemplo, en estos momentos tenemos más de 80 sistemas de información diferentes, pero eso no significa que no tengamos que trabajar de una forma mucho más orientada a la omnicanalidad y por tanto esos sistemas de información deben estar integrados, debemos trabajar en soluciones que sean transversales para todos los ciudadanos, etcétera, etcétera. En realidad, un área de innovación y usuario como la que yo dirijo, tiene como objetivo orientarse realmente a conectar esa innovación con las necesidades del usuario y por tanto el proceso de innovación que nosotros estamos abordando está orientado a resolver una serie de objetivos que hemos identificado como estratégicos para el conjunto de la ciudadanía y para las distintas necesidades de salud que pueden haber, ¿no? Desde la mejora en la accesibilidad al sistema sanitario, la mejora del apoderamiento de la ciudadanía, por tanto, la creación de herramientas, soluciones, información que les permita tener una posición más activa y menos pasiva y reactiva en cuanto a la atención sanitaria, la mejora de la capacidad resolutiva y la interacción de valor, es decir, es bueno que haya interacción, pero esa interacción con los profesionales debe estar basada en un proceso y unos resultados que podamos medir. Y finalmente también, evidentemente, la mejora de la experiencia de paciente. Es importante que más allá de resolver un problema de salud desde una perspectiva enfocada a problema-solución, seamos capaces de entender la realidad de nuestros usuarios, la realidad diversa desde un punto de vista social, psicológico, económico, etcétera, etcétera, incluso de avance tecnológico y de adopción de tecnologías para trabajar mejor en relación a esas expectativas que puede tener el usuario de relación con el sistema sanitario y poder darle respuesta para tener y obtener unos mejores resultados en salud. Eso implica desde un proceso muy orientado al design thinking a un proceso complementario desde una visión mucho más de sistemas de información y de los procesos organizativos de enfoque sistémico. En realidad, una de las, digamos, de las complejidades de un sistema sanitario tan híbrido y tan complejo, multiorganizativo, es no solo identificar esas necesidades de usuario y buscar darle solución, sino identificar también cuáles son las barreras que nos vamos a encontrar para implementar esa solución y en ese momento diseñar palancas de cambio suficientemente potentes para traccionar todo el sistema sanitario hacia la solución deseada para que esa solución sea realmente adoptada por los profesionales y sea a su vez una solución de valor para la ciudadanía. Y en ese momento, justo cuando trabajábamos desde ese enfoque y llevamos, de hecho esta área es nueva en el Servei Català de la Salud, lleva menos de un año, ¿no? En ese momento aparece el COVID. Aparece el COVID como algo nuevo, algo que de repente no tenemos los conocimientos científicos suficientes para definir cuál va a ser el abordaje y tenemos que acelerar muchos de los procesos de trabajo en los cuales estábamos inmersos. Por un lado, empezamos a anticipar qué podía pasar en Europa viendo lo que empezaba a pasar en China, pero aún así era muy difícil tomar decisiones. Era muy difícil tomar decisiones porque realmente los datos, que es desde donde el mundo sanitario está acostumbrado a trabajar, no existían con suficiente robustez. Aún así, eso significaba tener que preguntárnoslo todo, tener que analizar realmente qué había detrás, ¿no? Os ponía esta imagen que me gusta mucho de Petit Príncipe, de esto es un barret, es un gorro, es un sombrero o qué hay detrás. Tenemos que no quedarnos con lo obvio, sino analizar, entenderlo, profundizar en identificar qué es lo que realmente los datos nos están intentando explicar y a partir de ahí buscar soluciones. Esas soluciones además necesitaban de muchísima aceleración y, como os decía, dado que el sistema sanitario está compuesto por multitud de organizaciones, trabajar a nivel territorial en cómo hacíamos esa escalada de soluciones, esa transversalidad en la implementación
para que en un tiempo récord pudiéramos haberlo extendido en el conjunto del territorio, ¿no? Nosotros desde Ciudadanía e Innovación siempre hablamos que el sistema sanitario es un sistema realmente complejo, pero donde tenemos que ser capaces de tener un hilo en el que desde la identificación de una necesidad del usuario hasta la solución, la prestación del servicio y la satisfacción de ese usuario tenga sentido todo ese trabajo y esas intersecciones e interacciones complejas que puede haber dentro del propio sistema de salud, en el cual tienen que combinarse desde los datos hasta la práctica clínica, hasta la toma de decisiones desde una perspectiva mucho más de carácter organizativo, etcétera, etcétera. Eso a su vez significó trabajar la epidemia como una suma de epidemia. Desde el principio hablando con profesionales que habían hecho cooperación, ¿no? Nos explicaban, no intentéis hacer frente al COVID como un solo COVID, sino que realmente tenéis que trabajar en equipo, tenéis que buscar resultados enfocados a proyectos concretos, desarrollar esos proyectos, ver qué competencias nos permiten implementar y desarrollar y trasladar a otros territorios para que de esa forma fuéramos capaces de construir una red neuronal suficientemente rápida pero suficientemente autónoma para que pudiéramos estar dando respuesta muy ajustada a las necesidades de cada ciudad, de cada población, de cada colectivo, de cada comunidad, de una forma muy eficiente, con un tiempo realmente récord, pero incorporando aquellos conocimientos que, atacando el foco de la epidemia en otro entorno, ¿no?, próximo, nos hubiera podido dar una serie de learnings que ya nos permitiera partir de una posición mucho más ventajosa. En ese contexto diseñamos un cronograma, ¿no?, en el cual hablábamos en una primera fase. Para nosotros era el miedo al desconocido. Desde una perspectiva de ciudadanía, de usuario, identificamos de repente como todo el mundo escuchaba en las noticias lo que estaba pasando en China, después lo que empezaba a pasar en Italia, después lo que empezaba a pasar en Madrid, y eso de repente supuso pasar de 6.000 llamadas diarias al 061, que es el teléfono de salud, el cual atiende desde llamadas de información a llamadas de carácter administrativo, a llamadas de emergencia por un código ictus o por un código infarto, ¿no?, de 6.000 llamadas a 60.000 llamadas en un día. Eso era insostenible. Y veíamos cómo iba creciendo, ¿no? Y por tanto, nuestro enfoque de usuario en esta primera fase era cómo trabajamos entendiendo que en este momento tanto la ciudadanía como los profesionales se encuentran ante el miedo de algo que no conocen y que además es muy incierto. Por lo tanto, en ese contexto estábamos muy orientados a ver cómo íbamos a dar mayor información, cómo facilitábamos el acceso al sistema sanitario. La ciudadanía necesitaba contactar con un profesional sanitario. Imaginaros que estábamos en mes de febrero-marzo, justo cuando en Cataluña hay muchísima gripe, muchísimos resfriados, y por tanto todo ciudadano en Cataluña que tuviera una mínima sintomatología de algo que le pudiera parecer que tenía el coronavirus, estaba pensando que igual se iba a morir y por tanto necesitaba tener un contacto con un sanitario que le diera confianza. Además de todo el resto de enfermedades y de problemas de salud que podía tener la ciudadanía y que le empezaba a preocupar, como él, que tenía pues un diabetes o que tenía necesidad de tener atención sanitaria para otra patología, que no tenía por qué ser nada relacionada con el COVID, iba a poder mantener esa relación con el sistema sanitario para conseguir la medicación necesaria, para conseguir el seguimiento, para conseguir el diagnóstico necesario, etcétera, etcétera, ¿no? En ese contexto, como os decía, la información era fundamental, porque además la información cambiaba ya no cada día, sino cambiaba cada 4 horas. Teníamos información nueva y teníamos que adaptar esa información y trasladarla tanto a los profesionales para ajustar protocolos como a la ciudadanía. Por el otro lado, también fue el momento en el que necesitamos empezar a reflexionar cuál queríamos que fuera el papel de la ciudadanía. ¿Iba a ser un papel pasivo, en el que nosotros le íbamos a decir lo que tenía que hacer y él respondería? ¿O iba a ser un papel activo? Por nuestra parte entendíamos que la ciudadanía, que es una ciudadanía responsable, madura y que tiene información y acceso a herramientas, podía tomar una posición mucho más activa y por tanto nos parecía imprescindible contar con la ciudadanía como parte de la solución y que así se sintiera la ciudadanía, ¿no?
También, por otro lado, esa necesidad de gestión en red, ¿no? Como os decía, una epidemia es una suma de epidemias, no sabes el día anterior nunca qué es lo que va a suceder al cabo de un día y en qué localidad, en qué municipio, en qué barrio, con qué ciudadanos, y por tanto tienes que tener mucha capacidad de respuesta muy rápida, ¿no? Y finalmente la aceleración digital. En un momento en el que, como se hablaba inicialmente, estábamos trabajando y habíamos iniciado una nueva dirección en el Servei Català de la Salud para precisamente impulsar la innovación desde el usuario, porque identificábamos la necesidad de transformar el sistema sanitario desde una perspectiva de incorporar las herramientas digitales de una forma mucho más sistémica, nos veíamos necesitados de acelerar esa digitalización porque claramente podía ser una clave para el empoderamiento de la ciudadanía y para también poder conseguir una atención sanitaria sostenible en un momento de máximo boom. Después pasamos a una segunda fase, donde nos sentíamos todos vulnerables, donde en realidad ya llevábamos días en casa, nuestra casa se había convertido en un refugio conectado socialmente, pero un refugio. En casa sentíamos que si no habíamos tenido o sintomatología COVID, estábamos a salvo y ahí seguíamos sin movernos, ¿no? Pero a su vez empezábamos a sentirnos muy vulnerables porque la salud emocional ya empezaba a desgastarse, porque en realidad las problemáticas sociales, laborales, estaban haciendo mella y por tanto teníamos que hacer un abordaje diferente. A su vez también empezábamos a identificar con algo ya más de perspectiva algunos colectivos que podíamos necesitar reforzar claramente, ¿no? Perfil de pacientes que podía tener problemáticas derivadas por ser pacientes más frágiles, más vulnerables, pacientes con problemáticas sociales determinadas, pacientes que teníamos que ir definiendo targets y pensar soluciones o adaptando protocolos de atención sanitaria para que pudieran estar en todo momento con el acompañamiento necesario, ¿no? Pensar que para dar respuesta al COVID hubo necesidades reorganizativas de los centros sanitarios y, por tanto, teniendo en cuenta que la ciudadanía estaba en casa, algunos centros sanitarios de primaria se cerraron y todo el drenaje de pacientes o de posibles necesidades de salud tenía que hacerse de otra forma distinta a la que hasta ese momento la ciudadanía conocía como la forma de relacionarse habitual con sus profesionales de salud, con su médico, con su enfermera o con el personal sanitario, ¿vale? A su vez también, en ese momento precisamente necesitábamos acelerar ya no solo la digitalización y el acceso digital, sino que también acelerar la atención virtual. En la primera fase, dado la parálisis por el miedo, había muchos ciudadanos que habían, de forma, digamos, responsable o porque sus patologías lo permitían, habían demorado ciertas consultas, cierto seguimiento de ciertas patologías, pero era necesario reactivar ese seguimiento de patologías y, por tanto, era necesario implementar herramientas que permitieran esa atención virtual de pacientes. Después pasamos a una tercera fase. En esta fase, para nosotros, la hemos vivido como el despertar a un nuevo mundo. Un despertar que cuando estábamos en la primera fase, la ciudadanía tenía una expectativa de que cuando llegáramos a esta fase significaría que saldríamos todos a la calle, nos abrazaríamos y haríamos una gran fiesta, pero eso no podía ser así porque el coronavirus seguiría estando con nosotros y por tanto eso significaba cambiar en todo, ¿no? La famosa nueva normalidad de la que tanto se habla y tanto se sigue hablando, ¿no? Pero a su vez, por cómo se iba a hacer ese desconfinamiento, tenía otra vez la ciudadanía muchísima necesidad de conocer las medidas, conocer la información. Cuando él estaba en casa, una vez había entendido qué era el coronavirus, cómo podía prevenirse el coronavirus, cómo nos teníamos que lavar las manos o cómo teníamos que relacionarnos cuando íbamos a comprar, no necesitaba mayor información, pero en este momento, en la fase 3, volvemos a necesitar mucha información para saber si puedo salir a hacer deporte, si no puedo salir, si ahora estoy en la fase 1 puedo hacer esto, si estoy en la fase 2 hago lo otro, si me relaciono con un ciudadano que ha tenido o que puede ser sospechoso de tener COVID, voy a tener que tener un protocolo determinado, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, muy enfocados otra vez a eliminar
dudas de la ciudadanía, apoderar a esa ciudadanía, darles empoderamiento a través de información y herramientas para que le permitieran otra vez volver a tener un rol activo en este proceso, digamos, de nueva normalidad al que tenía que irse incorporando para que se convirtiera realmente no en un estadio temporal, sino que fuera adoptándolo como una forma nueva de entender cómo debería relacionarse a partir de ahora, ¿no? A su vez, también era un momento importante en el que ya necesitábamos enfocarnos a una escucha mucho más activa, a poder identificar cambios de comportamiento, cambios de valores, cambio de prioridades por parte de la ciudadanía y que eso implicara reajustar necesidades de atención de la salud, necesidades de cómo nos relacionamos, cómo interaccionamos entre individuos con el sistema sanitario, con los profesionales sanitarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y por tanto, entramos en una fase en la que estamos todavía ahora, de evaluación, de conceptualización de nuevas soluciones, de planificación y, dado que esto no ha terminado, de aceleración, porque no sabemos en qué momento, ¿no? En qué momento vamos a tener que volver a acelerar la atención por la identificación de un brote, por la identificación de un repunte epidemiológico, ¿no? En ese sentido, posiblemente, ¿no?, el proceso de debrief en el que ahora nos gustaría estar muy centrados, lo tenemos que trabajar de una forma también mucho más acelerada, conviviendo con el proceso de nuevo desarrollo de prioridades y de necesidades que van a ser necesarias para hacer frente al coronavirus de otra forma si en otoño necesitamos volver a trabajar de una forma mucho más intensa, ¿no? Con el añadido que evidentemente los profesionales están cansados y la ciudadanía también está cansada emocionalmente y mentalmente, ¿no? Que lo que le hemos pedido en las primeras fases, pues ahora es mucho más difícil. La atención que tenía en las primeras fases ahora tampoco existe, ¿no? Y por tanto hay que trabajarlo de forma diferente. Y finalmente, una cuarta fase, que llamamos la fase de las nuevas prioridades, donde tanto ciudadanía como profesionales, como el mundo entero, ¿no?, está revisando sus prioridades, cuáles son las prioridades en su vida particular y por tanto individuales o sociales, cuáles son las prioridades también en salud, cómo debemos relacionarnos en el entorno de salud a partir de ahora, qué significa vivir seguro y qué no es vivir seguro, cómo atendemos la criticidad por delante de otras patologías que hasta ahora pues, merecían una visita sanitaria y ahora van a tener que tener otro tipo de relación con el sistema sanitario, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este contexto, la aceleración digital y la adopción de soluciones también vuelve a ser uno de los factores primordiales para encontrar y agilizar procesos. Muy rápido, ¿no? Pero en realidad estamos hablando internamente en enfocar el trabajo desde una serie de enfoques y disciplinas que desde Ciudadanía e Innovación abordamos, como puede ser desde la comunicación a profesionales, la comunicación externa, la digitalización, la divulgación o la gestión de la experiencia de paciente, pero hacerlo siempre y en todo momento de una forma muy transversal por ejes de trabajo, porque cada uno de esos ejes identificamos necesidades que debemos darle solución de una forma muy rápida, con soluciones orientadas muchas veces a un mundo muy enfoque startupero, de mínimo producto viable, necesidades importantes son las primeras que abordamos y después seguimos desgranando en otros pequeños proyectos los cuales van a ser necesarios de ir desplegando en cada uno de esos ejes de trabajo, ¿no? Desde el acceso al sistema sanitario, cómo lo hacemos, por tanto, primero facilitamos el que todo el mundo sepa que hay un 060U, que es un teléfono de atención, pero a su vez desarrollamos proyectos digitales de programación por motivos para poder tener un acceso al sistema sanitario más inteligente y más ordenado, etcétera, etcétera, ¿no? Y con eso, pues, las medidas de confinamiento o de desconfinamiento o la retoma y la transformación, ¿no? Eso ha significado, ¿no? Y yendo a algunos ejemplos, por ejemplo, ¿no?, la necesidad en el momento, digamos, en febrero en el que empezamos a identificar 24 25 de febrero, los primeros, digamos, casos COVID y se veía que iba a ir creciendo, la necesidad de desplegar todos los canales posibles, porque esa capitalidad
y esa inmediatez es lo que nos iba a ser imprescindible para realmente apoderar a los profesionales de la ciudadanía en un tiempo muy, muy corto. Realmente desde la identificación de una necesidad, a la búsqueda de la información interna, al desarrollo de los materiales que fueran necesarios para trasladar a profesionales o a ciudadanía a que eso viera la luz, pasaban pocas horas o quizás como mucho un solo día. Y por tanto necesitábamos encontrar sistemas de información muy dinámicos que permitieran que en cualquier momento todo el mundo pudiera reconocer qué eran las herramientas y los canales, la información oficial y cuál era la última actualización, porque algo que habíamos colgado para los profesionales un viernes no servía el lunes, ¿no? En el fin de semana había habido cambios y esos cambios se habían incorporado y por tanto el profesional sanitario cuando iba a trabajar y se reincorporaba en su puesto tenía que saber en todo momento cuáles eran los criterios o la información imprescindible para atención de ciudadanía en la que se encontrara, ¿no? De la patología que fuera. A su vez, como os decía, ¿no? Eso también implicó en el objetivo de informar y alinear. En el sistema de salud que os comentaba hay mucha capacidad de producción de materiales desde un punto de vista de las organizaciones. Dado que ellos son quienes tienen el conocimiento del ciudadano, muchas veces son las propias organizaciones quienes elaboran materiales de información. Pero en este caso era imprescindible tener una visión, ¿no? Mucho más en red y trabajar conjuntamente con todas las organizaciones para que aquellas necesidades que identificaban que necesitaban poder ofrecerle al ciudadano o a los profesionales, las desarrolláramos de una forma, digamos, mucho más centralizada y se las devolviéramos para que las implementaran muy rápidamente en su entorno. Eso tuvo diferentes, digamos, procesos y, como os decía, ¿no? Pasando por las distintas fases, una fase más inicial de información donde tenías que explicar la enciclopedia del coronavirus porque nadie sabía de qué se trataba, otra fase mucho más orientada a medidas, otra fase mucho más orientada a salud emocional y acceso al sistema sanitario, etcétera, etcétera. También, por otro lado, como os decía, ¿no? en el debate de cuál debería ser el rol de la ciudadanía, para nosotros nos parecía muy importante que la ciudadanía no tuviera un rol pasivo, sino que estuviéramos hablando de un rol en el cual él se sintiera parte de la solución y entendíamos que además dándole ese protagonismo, pusiéndolo en esa posición, realmente iba a actuar responsablemente. Y en ese sentido realmente estamos muy orgullosos porque así fue. Cuando a la ciudadanía les damos herramientas, les informamos de aquello que debe hacer o cómo debe actuar y les damos las razones, realmente veis que la respuesta es buenísima y elevadísima en muchísimos casos y sea cual sea el barrio, la zona, el origen de esa ciudadanía, ¿no? También, por otro lado, ¿no? Como os decía, identificábamos necesidades y le buscábamos una solución. En este momento inicial de la gestión del miedo, de repente, como os decía, habíamos pasado de 6.000 llamadas a 60.000 llamadas en un día. Eso suponía un riesgo porque podíamos perder llamadas donde realmente hubiera un problema de riesgo vital, ¿no? Como puede ser un código infarto, y por tanto teníamos que encontrar soluciones. De ahí un primer test que simplemente era para ciudadanos que ellos estuvieran preocupados por si ellos tenían el coronavirus. Bueno, pues ese test lo implementamos en un día y en 3 días tenía más de 1 millón de visitas, ¿no? Eso fue el embrión de Stop COVID, ¿no? .cat, que era, dado que vemos que la ciudadanía realmente quiere participar, quiere tomar un rol activo, quiere ser realmente parte de esta solución, vamos a trabajar una forma de poder identificar la ciudadanía, hacerle seguimiento de una forma remota y que permitiera de esa forma atenderles cuando podían ser atendidos de forma no presencial y cuando necesitábamos activar dispositivos sanitarios, que la propia herramienta a través de los algoritmos y el triaje que hacíamos por las respuestas que nos daban, permitiera activar esos dispositivos o esos recursos sanitarios para realmente atender a la ciudadanía, ¿no? Finalmente tenemos en esta aplicación que la hicimos en una semana, tenemos 800.000 usuarios, de estos realmente se drenó hacia el SEME, el Sistema de Emergencias Médicas, todos aquellos que se identificaban como graves o como que eran personas
que, dado que estaba interconectado con su historia clínica, identificábamos que podían tener un mayor riesgo por patologías previas y con eso se les hacía llamadas y a partir de ahí se activaban los recursos, tanto de profesionales, de médicos de primaria, como si necesitaba realmente activar una ambulancia para atenderles personalmente si era necesario. También el acceso virtual, como decía, la aceleración de la digitalización de la salud. Hace no más de 9 meses todavía nos estábamos debatiendo si el usuario realmente quería ser atendido por una aplicación móvil y a través de un chat o si prefería la atención personal, ¿no? y presencial. Y claro, y en realidad ahora ya no había duda, teníamos que acelerarlo al máximo posible, ¿no? Y facilitar que ese acceso se hiciera muy rápido. También, os decía, ¿no? La gestión emocional, si estamos viendo que la ciudadanía necesita mayor apoyo emocional y no podemos en ese momento atender un volumen de población muy grande, aceleramos procesos, aceleramos soluciones para que tuviéramos esa posibilidad a través de canales digitales. Y en ese sentido, pues nos sirvió el trabajar un proyecto de gestión emocional, donde a día de hoy hay más de 273.000 usuarios y en concreto, ¿no? 9.000 han necesitado soporte y se les ha dado ese soporte sanitario, ¿no? ¿Y hacia dónde vamos ahora? Bueno, ahora vamos a que cada vez más la ciudadanía hemos entendido, hemos compartido que todos somos iguales, que todos podemos ser frágiles y que necesitamos encontrar soluciones que den respuestas diferentes a las necesidades de base que ya podíamos tener. Al final es una necesidad primaria ser atendido por un profesional sanitario si tienes un problema de salud, pero claramente podemos hacerlo de una forma mejor y en eso estamos trabajando para hacerlo de una forma mejor. Estupendo, muchísimas gracias, Rosa. Creo que el ejemplo que nos has compartido, ¿no? Esta experiencia de gestión de una crisis sanitaria, más allá de ser un caso de referencia en este ámbito, sin duda también lo es ya en el ámbito de la innovación y el diseño de servicios, ¿no? Por su rapidez, por su eficiencia, ¿no? Y yo creo que por los resultados que nos estabas presentando de uso por parte de la ciudadanía. Yo te quería plantear algunas preguntas. Y es, ¿no? En este entorno que dices, ostras, construimos esta app en una semana, ¿no? Que son timings que cuando pensamos en la administración pública nos parece absolutamente imposible, ¿no? O sea, eso ya es un éxito. ¿Cómo planteasteis, ¿no? Los diferentes usuarios o tipología de usuarios que podía haber, ¿no? en la gestión de esta crisis? Bueno, bien, como os comentaba, ¿no? En realidad teníamos muy poco tiempo para pensar, pero era muy necesario pensar, ¿no? Os ponía ese ejemplo del Pequeño Príncipe, porque en realidad, aparte, digamos, del problema en el abordaje de esta epidemia, era entender lo desconocido y decodificarlo correctamente y entender cómo iba a impactar sobre perfiles de usuarios muy diversos. La ciudadanía es muy diversa y nosotros tenemos que dar solución a las necesidades de todos, ¿no? Desde alguien que todavía no ha nacido a alguien que está en momentos de finales de vida, ¿no? Y eso significaba intentar, por un lado, ver qué procesos de los que trabajábamos de forma, digamos, más convencional eran necesarios mantener porque tenemos un perfil de usuario que necesitaba esos procesos y qué otras innovaciones y soluciones podíamos proponer a perfiles que sabíamos que podían conectar mejor con otras formas de relacionarnos con ellos, de forma que hiciera mucho más escalable el sistema para incrementar la capacidad de una forma muy, muy rápida. Muy bien. Luego estaba pensando, ¿no? que al inicio de la presentación presentabas el sistema del CatSalut, ¿no? Como una unión de muchos centros o subsistemas, ¿no? Que eso implica una cantidad de profesionales implicados enorme, ¿no? En diferentes grados, niveles, conocimiento tecnológico, conocimiento no técnico. No sé qué retos os habéis encontrado, ¿no? En la implementación de este nuevo servicio, de este nuevo canal, a la hora, ¿no? De que estos profesionales implicados en la prestación del servicio
fueran capaces de gestionar el servicio, utilizar las herramientas, dar respuesta, ¿no? Sacar todo el potencial de estas nuevas tecnologías que estabais implementando. Sí, bueno, realmente por la característica también que comentaba de que realmente esto no es una organización entendida como tal, ¿no? Donde hay un equipo, digamos, de gestión, otro equipo más operativo, donde cada uno tiene claros los roles, sino que son una suma de organizaciones y a su vez detrás hay 140.000 profesionales, ¿no? Para nosotros los públicos no son solo el ciudadano, sino también el profesional, porque claramente cuando trabajamos en innovación pensando en nuevas soluciones que puedan mejorar o reforzar o ser más efectivos en la respuesta a la ciudadanía, esas soluciones, la mayoría de ellas, no todas, porque las de inteligencia artificial y machine learning pueden ser mucho más sistémicas, pero las demás, la mayoría deben ser desarrolladas quizás por nosotros, pero van a ser utilizadas y adoptadas por los profesionales, ¿no? Por lo tanto, tenemos que trabajar muy cooperativamente para que encontremos los puntos de unión entre necesidades del ciudadano que tenemos identificadas y que nosotros hacemos un poco de presión tractora para que podamos dar respuesta de una forma que entendemos que va a resolver mejor sus necesidades, pero que a su vez los profesionales estén dispuestos a adoptarlas, ¿no? Gestionar el cambio en innovación es uno de los puntos más complejos y aquí realmente todos los procesos de innovación que hacemos suelen tardar mucho tiempo precisamente por ese proceso de socialización, de cooperación con los profesionales. En estos momentos todos estos procesos se han tenido que acelerar y por suerte hemos contado con muy buena predisposición de los profesionales que realmente se han visto obligados a adoptar tecnologías y utilizar herramientas y cambiar los procesos de cómo se relacionaban, ¿no?, entre ellos y con los usuarios sin prácticamente formación. O sea, realmente prácticamente todo ha sido virtual, sí que hemos hecho algunas sesiones formativas, pero eran de hoy para hoy, ¿no? Sí, sí. Sí, ¿no? Hemos visto en diferentes sectores y entornos cómo el contexto crisis ha acelerado mucha gestión del cambio, ¿no?, que llevaban años, ¿no?, intentando empujar y no acababa de entrar. Otra pregunta, ¿no? Has apuntado algunas métricas que teníais en cuenta al final, ¿no? Pero más allá de los usuarios, de la app, ¿no? Hablábamos antes de que el sistema público siempre se ha basado mucho en la eficiencia, ¿no?, en valorar cómo se eficientan los servicios, pero que vosotros estabais empezando a contemplar otra variable muy interesante, que es la satisfacción del usuario, ¿no? Sí, por supuesto. En realidad, desde una perspectiva muy clínica, ¿no?, dado que atendemos a personas con un problema de salud, normalmente a veces son buenas noticias porque es un embarazo, pero suele ser normalmente problemas de necesidades de atención de salud derivadas de un problema de salud. El enfoque tradicional es problema-solución, ¿no? Pero a veces la solución no necesariamente es la que el ciudadano le hubiera gustado tener porque no ha participado en el proceso de decisiones compartidas, porque había distintas posibilidades de abordaje de esa problemática y no se le ha dado esa opción, ¿no? Y por tanto hay que entender no solo ese abordaje de problema-solución, ¿no?, y de cuánta actividad año hace el sistema sanitario, sino entender bien también cuáles son las realidades de la naturaleza de la ciudadanía y de los distintos perfiles y comunidades en las cuales vamos dirigiéndonos para adaptarnos mejor a sus necesidades, no solo al problema médico que en ese momento estamos atendiendo, ¿no? Y por tanto, desde un enfoque mucho más de experiencia de usuario, de experiencia de paciente, para nosotros es vital no solo el usuario paciente, también es vital su entorno, sus acompañantes, su familia. Por ejemplo, lo hemos visto en este caso, ¿no?, con el COVID o otras patologías, cuando alguien necesitaba ingreso, de repente perdiese el contacto con esa persona, ¿no? Por tanto, es muy importante y así intentamos hacerlo, que hicimos una instrucción para intentar forzar o ayudar o apoyar a que los centros se comunicaran con las familias, porque eso también es importante en ese proceso, ¿no? Todos sabemos que para sentirse mejor en ese proceso de vivir, ¿no?, con vivir de forma saludable o vivir sintiéndote bien, ¿no?,
no solo el dolor o no solo el problema de salud es relevante, todo lo que te afecta en el entorno y en ese proceso de curación o de conservación de la salud es muy importante y tenemos que atacar allí, no solo en la parte, digamos, que tenemos mucho más avanzada, que es en esa cura pues, a través de una cirugía o a través de una atención concreta, ¿no? Absolutamente, yo creo que el acompañamiento, ¿no?, y el cuidado emocional del paciente contribuye en su curación, ¿no? y que es un ámbito que hay que reforzar mucho. Para dar tiempo y paso a las preguntas que están planteando la audiencia, te hago una última pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los principales aprendizajes, ¿no?, y qué próximos pasos os planteáis de esta experiencia de la gestión del COVID? Bien, los principales aprendizajes que tenemos es que realmente, como os decía también en algún momento, desde el sistema sanitario se estaba debatiendo mucho sobre experiencia de paciente y sobre las oportunidades que nos daba el mundo digital. Todos sabemos que puedes comparar un libro a Amazon y sabes perfectamente en qué momento sale de sus almacenes, cuándo te va a llegar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa relación con el mundo virtual de la salud, perdona, esa relación con el mundo virtual, ¿no?, y la salud es bastante más compleja porque a veces necesita de exploración de un médico, a veces el propio ciudadano se siente inseguro si la atención no es directa con humano, ¿no?, face to face, ¿no? Y eso significaba que estábamos en un proceso de debate de cuáles deberían ser las prioridades de digitalización, ¿no? Ahora en estos momentos, en cambio, porque nos hemos visto forzados también, proyectos que quizás se debatían, los hemos podido testar y nos han dado muy buenos resultados y por tanto hemos aprendido que somos capaces a través del mundo digital a dar una respuesta en red sistémica en la cual realmente podamos garantizar esa universalidad de una forma mucho más contundente y compartir conocimiento y después tener la atención personalizada, ¿no?, en todos esos casos en los que realmente la necesitan y por tanto dedicar el valor donde es necesario aportar mayor valor y mayor atención y automatizar o digitalizar y transformar la relación en otros procesos o en esa continuidad del sistema sanitario que para un ciudadano es muy importante y para el sistema sanitario, como hasta ahora entendía su relación con el paciente, no lo era tanto, ¿no? Yo creo que este es el principal aprendizaje que hemos aprendido. Estamos trabajando mucho más en equipo y mucho más colaborativamente que antes y entendiendo también que la innovación desde una visión más intuitiva y menos científica o más sociológica tiene que tener cabida, ¿no? A pesar que después tenemos que testarlo todo, tenemos que buscar resultados y tenemos, como decías también, que tener indicadores y no solo son las visitas o los usuarios, sino que tenemos finalmente que mirar a resultados de valor en salud. O sea, en realidad, ¿no? Para nosotros hay herramientas que podrían, desde un punto de vista de interacciones, funcionar, pero si aquello no comporta una mejora en una atención de la salud, ¿no?, y por tanto un resultado en salud, no puede ser priorizado, ¿no? Y por tanto tenemos que redefinirlo. Y un poco ese es el enfoque en el que trabajamos. Yo creo que es muy interesante, ¿no?, esta visión de que la tecnología en cierto momento, ¿no?, ha dado la capacidad de dar una mayor eficiencia, automatizar procesos, ¿no?, dar respuesta a más número de usuarios, pacientes, pero ahora lo que necesitamos es la personalización, ¿no?, y ir un paso más allá de la automatización de procesos, ¿no?, sino de dar respuesta uno a uno al paciente y de una manera mucho más cualitativa de lo que se estaba dando y la tecnología ahora, ¿no?, pues lo permite y el reto está en la implementación. Sí, sí, totalmente. La segmentación es clave para atender realmente al paciente en el mejor canal en cada momento de la mejor forma posible, ¿no? Estupendo, pues creo que hay alguna pregunta, Rosa, si quieres. Sí, mira, si queréis leo la pregunta. Ana preguntaba, de las 4 fases comentadas, ¿cuál ha estado la más complicada de gestionar comunicativamente? Bien, yo te diría que la actual. La actual es la más complicada porque no la más cansada o la más intensa,
La primera fase fue muy intensa, realmente desde el 25 de febrero que nos activaron, pues activamos a los equipos de marketing, de digital, de comunicación, redes sociales, etcétera, 7 días a la semana, de 7 de la mañana a 12 de la noche, porque era necesario, porque todo sucedía muy rápido y todo era muy indefinido, ¿no? Pero en esa circunstancia, la ciudadanía estaba muy predispuesta, ¿no? a que le penetrara información, a adoptar nuevas soluciones, a estar muy atento, ¿no? a esa plasticidad que le estábamos pidiendo. También los profesionales. Ahora, en cambio, estamos en una fase, esta tercera fase, algo más compleja, porque en realidad tenemos que dar mucha información, tenemos a los profesionales realmente cansados, pero en los que nosotros tenemos que confiar que van a seguir adoptando nuevas innovaciones que permitan estar preparados para lo que nos viene, pero como lo que nos viene es inesperado y es incierto, es difícil tener, digamos, la misma energía y el mismo enfoque a conseguir que realmente esas implementaciones sean rápidas, ¿no? Y por tanto, yo creo que es un momento en el que el cansancio empieza a notarse, pero que no puedes permitirte que el sistema sanitario nos siga avanzando y que la ciudadanía además nos siga también alineada, ¿no? Y trabajando conjuntamente, ese yin-yang que para nosotros ha sido muy importante en el abordaje de la epidemia en Cataluña, de los profesionales entendiendo a los ciudadanos, la ciudadanía entendiendo el coronavirus y sabiendo, digamos, más de salud de lo que sabía hasta ahora y adoptando nuevas soluciones. Ese trabajo en equipo es complejo ahora mismo. Esperando a que entren más preguntas, ¿no? Y en la línea, en el ámbito de la comunicación, yo creo que un reto, y no sé cómo lo habéis hecho frente, es la desinformación del ciudadano, ¿no? Hemos estado pegados a las redes sociales, actualizando pues nuestras redes sociales constantemente en busca de más información y muchas veces no era fiable, se nos compartía información por grupos de WhatsApp que era un poco surrealista a veces, ¿no? ¿Esto Sí. cómo lo habéis planteado? Sí, bueno, por un lado evidentemente intentamos estar muy, muy al día de todo lo que se va generando en cuanto, digamos, a mensajes en las redes y de hecho condicionar algunas de las tomas de decisiones, ¿no? Tanto en positivo como en negativo. Por ejemplo, cuando al principio empezamos a pensar, ¿no? Precisamente por cómo también la experiencia anterior del 17 de agosto nos ha servido mucho porque ya teníamos un aprendizaje previo de cómo con muy poco tiempo teníamos que hacer frente a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, desde el principio decidimos que toda la comunicación, todos los mensajes del sistema sanitario tenían que estar coordinados, ¿vale? Y por tanto cuando habla el doctor Trilla del Clínic como cuando habla un experto del Hospital del Mar o de Granollers, compartimos la información entre, digamos, los equipos para que todo el mundo esté al día de lo que unos y otros van diciendo y a veces puede haber contradicciones porque no necesariamente todos los expertos opinan lo mismo, ¿no? Pero que como mínimo todos tengamos la información de lo que es los canales, digamos, sanitarios en Cataluña estamos dando y después trabajando que toda la comunicación, todos los mensajes que salían del sistema sanitario tuvieran el mismo look and feel, los mismos códigos, las mismas, o sea, incluso incorporamos la fecha, o sea, todos los carteles o infografías que hacemos suelen llevar la fecha del día en el que está hecho para que como ciudadano puedas comparar si tienes dos informaciones que las dos por casualidad tienen el mismo diseño, sepas cuál es realmente la última. Pero luego, como os decía, también nos ha condicionado otras decisiones, como puede ser, por ejemplo, cuando el 061 estaba a punto, digamos, o temíamos porque colapsara, una de las posibilidades que estuvimos barajando fue crear un nuevo teléfono de atención a la ciudadanía solo para COVID. Entonces, en redes sociales empezó a correr los números de teléfonos específicos de Andalucía, de Castilla-La Mancha, de Madrid, y nos dimos cuenta que no podíamos lanzar otro número de teléfono porque íbamos a generar ese desconcierto que como ciudadano al final ya no sabes si este es el tuyo, es el de al lado, es el de Valencia o es el de aquí, ¿no? Y por tanto, pues a veces
lo que sucede en los radios y estar muy, muy al tanto y escuchando activamente esa, digamos, generación de mensajes de unos por fake news y otros por simplemente porque el mundo digital es muy global, ¿no? Han hecho que decisiones que podíamos tomar, pues después de ver el contexto en el que íbamos a lanzar esa solución, etcétera, decidiéramos hacer otras cosas, sí, sí. Aquí hay una pregunta de Mercè Ramón Cortés, que hablaba de, ¿ha sido importante la relación con los medios de comunicación fluida? Bueno, bien, desde el Servei Català de la Salut, realmente nuestro enfoque no está tanto, digamos, en la comunicación externa a los medios de comunicación, que se lleva mucho más desde la concejalía, pero nosotros éramos responsables de explicar realmente lo que el sistema sanitario estaba haciendo o cómo estaba operando o cómo estaba actuando, proporcionando información tanto, digamos, a nivel, digamos, más alto político como a los medios de comunicación, ¿no? Y por tanto, sí, yo creo que ha ido bien la relación. Hay que agradecerles muchísimo realmente el esfuerzo sobrehumano que están haciendo para seguir el día a día. O sea, realmente tenemos periodistas muy, 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 muy comprometidos y después, evidentemente, cada uno interpreta la información como periodista y hace el retrato que le parece, digamos, más adecuado, pero su atención es diaria, constante, casi te diría 24 horas al día. Y por tanto nos servimos tanto de la transformación de las ruedas de prensa en videoconferencias, las atenciones de medios en formato webinar como ahora, como a través de WhatsApp les hemos mandado información, como los portales donde les hemos abierto, digamos, para que obtuvieran datos de Stop COVID, por ejemplo, que pudieran tener datos actualizados o otras informaciones. Realmente uno de los puntos, yo diría, más complejos y donde todavía estamos necesitando mejorar muchísimo es en esa complejidad de sistemas de información que tenemos, tanto para ellos como para nosotros. Es difícil a menudo poder proporcionar los datos fiables en tiempo real, ¿no? Y esa es la parte, digamos, yo diría, para los medios más compleja que pueden estar viviendo y que vivimos conjuntamente. Sí, sí. También en ese sentido, claro, es decir, se han visto obligados a ser también un canal de transmisión de información muy importante, porque en realidad la cobertura que se consigue a través de los medios de comunicación a menudo es difícil de conseguir de otra forma y por tanto ellos han tenido un papel doble, digamos, por un lado de ser transmisor, de ser embajador de aquello oficial que íbamos necesitando transmitir a la ciudadanía para empoderarla, para que actuara de una forma distinta, para que accediera al sistema sanitario, porque es importante acceder al sistema sanitario si tienes necesidad de atención. Y por otro lado, a su vez, ser también un medio de comunicación, como su definición también dice, ¿no? Objetivo y con cierta distancia, digamos, a lo que es el equipo, digamos, operativo en el que nosotros estamos, para poder hacer también esa mirada crítica en cómo se podía estar trabajando. Sí, sí. Ahí han sido parte del equipo a veces y parte, digamos, de esos analistas que deben ser de analizar, ¿no? la realidad y lo que sucede. Muchas gracias, Rosa, por compartir la estrategia del Servei Català de la Salud durante esta pandemia. Ha sido muy enriquecedor conocer cómo habéis desarrollado toda esta estrategia en esta época de crisis. Y gracias, Beth, por tu mirada siempre amplia e innovadora. Queda claro que la gestión pública de servicios esenciales como la salud requiere una gran capacidad de adaptación para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, especialmente en momentos como el actual. En una época como esta, poner al usuario en el centro y aprovechar el potencial de la tecnología y la transformación digital se convierte más que nunca en fundamental para diseñar productos y servicios útiles y de valor añadido. Y creo que ha quedado muy claro en tu presentación. Queremos dar las gracias también a todas las personas que habéis seguido esta sesión en directo por vuestro interés y vuestras aportaciones. En breve dispondréis del vídeo y de la presentación en la sección de noticias de nuestra web, bsm.upf.edu. En esta misma web encontraréis también toda la información de nuestros másters, posgrados y cursos Executive Education en áreas como la innovación. Y por último, invitaros a nuestras próximas sesiones online de este mes de junio.
Volvemos el jueves 25, la próxima semana, a las 10 de la mañana, para hablar de omnicanalidad y estrategias de marketing con Carolina Luis, directora del área académica de marketing de la UPF Barcelona School of Management. Y el día 30, a las 4 de la tarde, cerraremos el mes de junio debatiendo los retos y oportunidades de la movilidad internacional con Mariano de las Heras, director del posgrado en Internacionalización de Recursos Humanos y Global Mobility de nuestra escuela. También contaremos con 3 expertos invitados en esta sesión. Muchas gracias, esperamos veros de nuevo la próxima semana. Gracias, Rosa, gracias, Beth. Gracias a vosotros.